bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Trascender con Wendy Rosillo. Hoy está con nosotros Miriam Gimal. Ella es directora de BTC, Brain Treatment Center Latinoamérica. Además es Life Coach certificada, co-creadora de Una Luna a la Vez, que es un programa creado para fortalecer a familias que pasan por un diagnóstico inesperado. Es madre de dos hermosas niñas, una de ellas con autismo, y ha sido su motor para ayudar a muchas personas en el mundo. Yo conocí a Miriam en un programa de radio hace muchísimo tiempo atrás y como yo no creo en las casualidades, creo que ella llegó a mi vida porque tenía que llegar. Hoy hasta se me parte la voz, Miriam, querida. Solo de recordar el momento en el que llegaste, yo estaba con una ansiedad trepada a nivel 100, muy asustada por un diagnóstico que no tenía de mi hijo. Y pues bueno, tú dijiste las palabras perfectas, me acompañaste y pues me ayudaste incluso con parte del tratamiento para mi hijo, que pues tenemos que retomarlo, pero estuviste ahí cuando yo te necesitaba y eso jamás, jamás me voy a olvidar, Miriam. Así que pues te doy la bienvenida y te agradezco por tu tiempo y que puedas compartir tus vivencias y tu conocimiento de todo lo que ha vivido tu hija y lo que has vivido con ella, con mi público de Trascender. Bienvenida. Ay, gracias, amiga. Y sabes que yo también te recuerdo de la misma manera. Uno nunca sabe en las vidas que puede tocar con con lo que te ha tocado vivir. Y a veces eso es lo que se convierte en la misión de tu vida. Lo que a veces se ve muy oscuro es donde realmente la luz va a brillar. Entonces, estoy contenta de estar acá contigo, compartir, por supuesto, mis experiencias con tu público y feliz. Y gracias por tenerme. Miriam, tú eres una de las mujeres más fuertes y directas que he conocido. Eres un torbellino imparable, tienes pues una energía abrumadora, pero súper, súper positiva. Pero sin duda, el ser mamá de Raquel, justamente tu hija que tiene autismo, marcó un momento decisivo en tu vida. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito cómo viviste el momento de recibir ese diagnóstico y cómo era la Miriam de ese momento y la Miriam de hoy. Bueno, tantas cosas que decir, porque ¿sabes lo que pasa? Yo siento que muchas mamás que tenemos un hijo con autismo, sabemos dentro de nosotros que algo pasa mucho antes del diagnóstico. Nuestra intuición nos empieza a pitar, nos empieza a susurrar en el oído y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, buscamos la manera de aplastar esa voz porque nos da mucho miedo. Lo que da miedo uno rechaza y lo resisté con mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que, como dijiste, tengo una energía que abruma, pero es positiva, pero no siempre es positiva. ¿En qué sentido? En que yo soy extrema. Yo para bien, para mal soy mal. Y yo, cuando empecé a sentir que mi hija no estaba bien, me deprimí muy mal. Yo estaba en un hoyo oscuro, Wendy. O sea, del más oscuro que te puedas imaginar. Y porque conozco esa oscuridad tan profunda, es que puedo apreciar la luz y entender que no tenía que vivir ahí para siempre. O sea, si más bien no estaba en mis planes tener una hija con autismo, en ese momento, yo no sé si tú lo sentiste también con tu hijo, era como si se me acabara el mundo, se me acabó la vida, ya no tengo vida, ya el plan de vida que yo tenía ya no está, jamás voy a ser la persona que quiero ser, jamás voy a lograr lo que quiero lograr, no tengo la niña que pensé que iba a tener, ¿qué hago ahora? Estoy muy perdida. Y esto es de 14 años atrás. Entonces, hoy por hoy hay tantas redes, hay tanta información que yo quiero formar parte de esta información para que padres no sufran este hoyo tan oscuro sin información como cuando mi hija tenía 0 años, 14, a los 14. ¿Qué te digo? Sentí que estaba muy perdida. Y Y sabes en ese qué, momento, no, sigue, dime. sigue. O sea, yo me recuerdo, o sea, la gente me ve hoy, ¿verdad? Y ve mis redes y dice, Dios mío, esta mujer empoderada, esta madre que impulsa el autismo y que ama a su hija, que acepta. No existe una aceptación total como la que yo entrego si yo no hubiese conocido la negación total. Y la conocí de cerca y fue tan dolorosa porque hasta que yo no pude decir las palabras, yo no quiero que mi hija tenga autismo, yo lo empecé a sanar. Y tiene tantos factores, ese factor tan importante de madre que dice, tú tienes que amar a tu hijo y yo amaba a mi hija con todo mi ser. Y yo no quería que se confundiera ni dentro de mí ni de las demás personas, pero nadie quiere un diagnóstico inesperado. Ahora, cuando te llega, pasas un proceso de negación fuerte. Algunas personas no tan fuertes, otras menos fuertes, pero yo sí. Para mí fue doloroso. Me imaginé tantas cosas que al final no se cumplieron. O sea, hoy por hoy yo salto en una pata diciendo, estoy tan orgullosa de mi hija, pero no
Mi raíz no empezó ahí. Es todo un proceso y me gustaría que compartieras el momento en el que te diste cuenta tengo que salir. En una de las entrevistas que te han hecho y la he escuchado, tú mencionas a una amiga que entiendo ya no está contigo, ya no está a tu lado, pero fue alguien que te sacudió y te dijo, o sales adelante y valoras a tu hija como está, o casi casi que termino mi amistad contigo. Creo que fue una persona que te movió el piso. ¿Crees que ella fue justamente la que te dio ese mensaje que tanto necesitabas para poder salir? Y sí y no, y te explico por qué. Y esto es una pregunta que me llega a diario de familiares y amigos de personas que me dicen, Miriam, yo sé que mi hermana tiene un hijo con autismo, pero no lo quiere aceptar y no sé cómo acercarme. ¿Qué hago? Y nunca olvido cuando mi amiga Melissa, en paz descanse, fue la primera persona que tuvo el coraje de afrontarme. Te voy a explicar, cuando una persona tiene miedo, entra en modo supervivencia. Y ese modo supervivencia va a hacer que nos congelemos, que evademos o corremos o que ataquemos. Y yo era, como tengo esa personalidad, yo era de murallas. No me vengas a hablar de mi hija porque te voy a atacar. Y pasa con muchas personas. ¿Y qué pasó? Que había muy pocas personas en mi vida en ese momento que sabían que podían llegarme porque jamás habían sido esas personas que yo me las esperaba un ataque o una crítica. Y mi Claro. amiga Melissa, en paz descanse, fue esa persona. Y yo en mi corazón sabía, algo no está bien. Tengo mi hija, pues, tuve ese regalo de Dios que pude ver muy claramente. A ver, con una siento una conexión y con la otra no. Una llora cuando no la cargo y la otra no. O sea, aquí algo pasa. Y yo en mi cabeza, yo tenía la palabra autismo bien marcada, aunque no estaba oficialmente diagnosticada, mi corazón lo sabía. Y yo encontré maneras de adormecer ese dolor, que sé que muchas personas lo hacen. Hay cosas obviamente muy dañinas y hay cosas más inocuas como lo que es lo que yo hacía, por ejemplo, yo me iba a caminar al mall, me hacía la ocupada, pero mentira, o sea, yo trataba de ocupar mi mente en cosas que no me hicieran pensar en lo que a mí tanto me dolía. Y esta amiga del alma, casi que hermana mía, se sentó conmigo y ella era muy pasiva. Y esa es la clave, que era tan diferente a mí, yo era tan alfa y tan fuerte, y ella era tan tranquila, y se sentó conmigo un día y me dijo, Miriam, tengo que hablar contigo. Y yo, ok, perfecto. Y me miró tan en mi alma, o sea, fue tan directamente en mi alma, y me dijo, hoy vas a decidir si esta relación entre tú y yo continúa o si aquí nos dejamos. Yo no, o sea, yo en ese momento quedé fría. Yo, a ver, primero que eres una persona tranquila y sumisa, que tú me estás diciendo esto, no estoy entendiendo. Y me dice, tú sabes muy bien de lo que te hablo de tu hija Raquel. Y en ese momento le mentí, Wendy, le eché mentira. Le dije, y me avergüenza decirlo, pero le dije, ya yo hice cita con la doctora, la tengo para la próxima semana. Como tipo, no, yo no estoy en negación, yo estoy clarita. Y se me quedó mirando y ella sabía que era mentira, pero me dijo, perfecto, entonces podemos continuar esta amistad de hermanas que tanto yo aprecio. Y ese día me metí en el carro a llorar con una Magdalena porque por fin alguien me puso el parado. Me dijo, hasta aquí llegaste. Alguien que a mí me importaba. Y saqué nunca olvido, tenía unas lágrimas y saqué de la cartera la tarjeta de la doctora, ya estaba toda llena de comida y de rastros, y llamé y hice la cita. Y, y yo no estaba tan preparada, pero la hice por ese empujón que ella me dio. ¿Cuándo realmente a mí me cambia la vida? Nunca olvido. Yo tenía un ritual. Yo todas las noches, a las 11 de la noche, yo me metía en la bañera vacía, o sea, ni siquiera la metía con agüita caliente, no, 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 vacía y fría, a llorar. Yo mi familia estaba descansando, mi esposo estaba viendo televisión, yo lloraba. Y yo lloraba y yo me concentraba en todo lo malo que me iba a pasar. O sea, el duelo de la vida que ya no iba a tener. Me ponía a pensar de mi hija que no se iba a casar, que no iba a poder ir a la escuela, que no iba a ser independiente. O sea, Raquel en ese momento se estaba estrellando la cabeza contra la pared, no era verbal, nada de lo que yo hacía le funcionaba. Y sentí, ¿sabes qué? Impotencia. Y en ese momento eran como las 11:30 y mi esposo derrumba la puerta, pero como un toro salvaje, así derrumba la puerta. Y yo qué pensé, ya está, se colmó. Aquí me va a dejar porque no he sido esposa por mucho tiempo. O sea, no he estado ahí para él. Pero cuando me vio tan derretida en la bañera, tan hecha leña, Vulnerable, finalmente vulnerable. destruida, destruida, en vez de venir bravo, él se agacha y me dice, ¿qué pasa? Y en ese momento me sale, es que él nunca se va a casar.
Y él se me queda mirando. Le digo, claro que no se va a casar porque tiene 2 años. Y fue tan absurdo. O sea, era como yo ya estaba viviendo la etapa de mi hija que no se podía casar. Y mi hija tenía 2 años. Estabas viviendo en un futuro porque igual tu cabeza, Miriam, estaba en todo lo que no iba a poder ser. ¿Y qué pasa? Que nuestra cabeza, hoy lo sé, en este momento no lo sabía, nuestra cabeza no entiende la diferencia entre lo que te imaginas siendo ficticio o real. Si tú tienes miedo por algo que estás pensando, es igual que tener miedo por algo que estás viviendo realmente. Y en ese momento yo estaba viviendo la decepción de que mi hija estaba triste y sola y mi hija tenía 2 años. Y eso lo aprendí mucho después. Pero en ese momento mi esposo me dio el mejor consejo que recibí en mi vida, que en ese momento lo que logró fue como aliviar algo, como ese elefante que se te presiona el pecho y de repente se para. Pero hoy por hoy entiendo que es la verdad completa. Y él me agarró la mano y me dijo así, Miriam, ama a tu hija, lo con todo mi ser. Mientras tú estés viva, harás todo lo posible para ayudarla dentro de lo que puedas, de lo que esté en tus manos. Pero claro, por supuesto que sí. Ok, yo necesito que tú entiendas que todo lo demás, lo que no está en tus manos, te lo puedes dejar al universo, porque esta angustia no te pertenece. Déjaselo a Dios. Y eso, en ese momento, fue como, espérate un segundo, que yo no sé si la niña se va a poder casar o no. No sé qué tratamientos existen que la pueden ayudar. No sé nada. Me estoy imaginando, me estoy creando una historia tan fatalista, tan horrible. Y este hombre me acaba de dar la clave y es la fe y la espiritualidad que tanto había perdido. Toda mi vida supe que las estrellas se alinean, pero en ese momento no creí en nada. Y cuando él me dio permiso, él me dijo, miren, déjaselo al universo, déjaselo a Dios. Y yo entregué esa angustia, que igual no era real, porque no había ni pasado todavía. Claro, era simplemente esta incertidumbre a la que te enfrentabas y era lo que te tenía totalmente destruida y fuera de tu norte, que en tu personalidad necesitabas un norte, necesitabas tenerlo todo listo, cuadrado, ya casi casi que todo perfectamente bien hecho. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ese norte que uno quiere, casi siempre es la vida perfecta. No quieres tener un hijo con alguna condición, quieres tener el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, todo perfecto, y eso es mentira. No hay una persona en este mundo que no conozca la adversidad. No hay. Entonces, en este momento también uno dice, ok, a ver, esta incertidumbre me está matando, pero parte de la incertidumbre es la historia que yo me invento. Y en ese momento sentí lo que significaba regresar al hoy, a la hora, tu hija tiene 2 años y la realidad es que necesita ayuda y puedes hacer algo al respecto, pero así tú hagas todo lo que está en tus manos, jamás controlarás el futuro. No puedes hacer que llueva, no puedes hacer que el sol salga. Eso está en manos de Dios, es asunto de Dios. Pero si tú Totalmente, estás ¿no? metida controlando esas cosas, te estrellas contra la pared. No puedes controlar el resultado y puedes dar lo mejor de ti. Creo que tu vida durante estos 14 años lo ha demostrado porque abriste un centro que lo tienes en Panamá, en Miami, ayudas a muchísimas personas, hablas con científicos, estás metida en la salud pública de tu país, ayudas a muchísimas personas. O sea, en el momento en el que procesaste adecuadamente y a tu tiempo esto que te estaba pasando, simplemente actuaste, que eso es lo que los grandes maestros hacen la diferencia entre la resignación, que es simplemente mantenerte en el dolor y decir, bueno, me tocó, pero no haces nada, y lo que es la aceptación, que es el actuar frente a lo que te ha tocado vivir. Y ahora pues ayudas a muchísima gente y sigues ayudando a Raquel. La aceptación es la cura de todo, independientemente de tu situación. Porque cuando uno va en contra de su realidad, es por gusto, es desgastante, es doloroso y no te ayuda, no ayudas a nadie. Pero en ese momento, mira, yo siempre, a mí me gusta hablar con mis pacientes y les digo, hay dolor, perdón, hay dolor limpio y dolor sucio. Es un dolor muy limpio, Wendy, cuando alguien te dice que tiene autismo y lo escuchas por la primera vez. Nadie quiere que un hijo sufra nada. Ujú. Tú amas a tu hijo que a ti mismo y lo que quieres es que esté bien. Pero el dolor sucio empieza con los pensamientos. Cuando empezamos a identificarnos con nuestros pensamientos, nunca se va a casar, nunca va a poder hacer nada, le van a hacer bullying. El niño tiene 2 años y ya tú te fuiste 20 años más adelante
Y eso nos daña. Y hay personas que logran salirse de esto porque entienden que ellos no son sus pensamientos y que el 99% de nuestros pensamientos son mentiras y falsos, y más si te duelen, más si te causan sufrimiento. Pero hay personas que se quedan con ese sufrimiento toda la vida y no llegan a entender la causa. Siempre se quedan pensando, ¿por qué me está pasando esto a mí? En vez de, ¿para qué me está pasando esto a mí? Y yo siento que cuando yo entré en BTC, y te voy a explicar un poco, porque Raquel es un caso diferente a muchos que yo he visto. Por ejemplo, sabes que yo soy partidaria de todo lo que es el microbioma humano, la dieta antiinflamatoria, el patógeno intestinal, o sea, yo soy muy de eso. A pesar de ser muy de eso, cuando Raquel empezó por esa área, tampoco tuvo mejorías inmediatas. eh, y fue mucho después que yo entendí que todo era integral, que todo influenciara todo. Pero en ese momento yo me sentía desesperada, esto no funciona. Y yo escuchaba a otros papás diciéndome, wow, le hice células madre, le fue increíble. Y yo le hice las células a mi hija y no le fue nada bien. O la dieta, o mi hija no. Era como que si Dios me estaba a mí preparando para algo grande. Y cuando entré en BTC, que para las personas que no saben, BTC es un lugar que hace 14 años atrás solamente trataba depresión, porque estaba FDA aprobado para depresión. Es una tecnología que usa un electroencefalograma cuantitativo con la estimulación magnética transcranial para neuromodular ondas cerebrales. ¿Pero qué significa esto? Es como si el cerebro de nuestros hijos es como una orquesta que tiene todos los instrumentos, pero que le falta el conductor confiable. Es como funciona la parte de atrás del cerebro, es la que agarra toda la información sensorial, lo que veo, lo que escucho, lo que pruebo, lo que toco. Y la parte de adelante es la que procesa y entiende la parte de atrás. Y lo igual que el habla, que pasa con muchos de nosotros que queremos que nuestros hijos hablen, la regulación de emociones, regulación de impulso. Y muchos niños con autismo tienen como cortocircuito en la mitad. Y ese cortocircuito no deja que ese conductor eche la información de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Es decir, Raquel tenía mucha información en su cerebro, pero no siempre acceso a poder entender, procesar y comunicar. Cuando a mí me presentan esta tecnología, mi intuición empieza a gritar con todo porque dije, esto es lo que le falta a mi hija. Y yo sé que muchos han escuchado pues, mi testimonio y toma 28 minutos reloj contarlo, así que no lo voy a contar ahora porque yo sé que el tiempo es hora ahorita y todo el mundo puede ir a buscarlo, pero para hacer corto, esta tecnología me regresó a mi hija a mí. Raquel no solamente que empezó a hablar, hizo algo aún más importante, empezó a entender el mundo, empezó a vivir dentro de él y ya no la atacaba, porque Raquel lloraba, era ansiosa, se autoagredía. Y esta tecnología me la regresó. Y en ese momento, ahí fue donde cambió mi vida para siempre. No porque existiera una tecnología que me mostrara que mi hija podía mejorar, porque mi espiritualidad y mi fe fue cuestionada. Y te voy a explicar por qué. El último día de la terapia, no puedo dormir, son las 4 de la mañana, estoy dando vueltas y pienso, bueno, no tengo el presupuesto para quedarme más tiempo, tengo que regresar a mi casa, mi otra hija me necesita, pero ¿qué sería de Raquel si me quedara más tiempo? Si pudiera pagarlo, si pudiera quedarme más tiempo, ¿qué pasaría? Y empecé a darme vuelta hasta que llegué a la pregunta que me cambió la vida y soy la persona que soy hoy por la pregunta que me hice entonces. Y independientemente de las personas que creen en Dios o no, esta fue la pregunta que yo me hice. ¿Por qué Dios decidió que Raquel tuviera este cambio? ¿Por qué me dio el milagro por acá? ¿Por qué? Y cuando yo me hice esta pregunta, yo empecé a dejar de pensar en mi victimización, en mi propia circunstancia, y me abrió la mente hacia otras personas que yo conocía que tenían niños con diagnósticos similares, y dije, Dios mío, ella nunca va a poder viajar tan lejos, ella no va a poder pagarlo. Y pensé en otra persona, ella aunque lo pueda pagar, está embarazada, jamás va a poder viajar. Y llegué a la conclusión que Dios me había dado este milagro porque quería que yo fundara esta clínica en mi país. Llegué a esa conclusión y el día siguiente yo fui decidida, llamé a mi esposo y le dije, vamos a abrir BTC en Panamá. Miriam, ellos te dijeron eso. Y le dije, no, pero estoy diciendo yo a ti, quiero tu apoyo, ¿me lo das? Y me dio 100%. Ahora, escúchate esta. Cuando voy a pedir la clínica, miren, imposible, difícil, taca, taca, llamé al CEO 375 veces hasta lograr no solamente tener la clínica en Panamá, sino en Argentina, en Miami, y hoy por hoy BTC está en todas partes del mundo por esa mamá insistente. Pero aquí está la prueba. Me dijeron, Miriam, ¿por qué no nos das un testimonio? Para que el mundo sepa. ¿Sabes lo que yo le dije a Wendy?
Le dije que de ninguna manera las murallas subieron de vuelta. No podía decirle al mundo de que mi hija tenía autismo. Yo es que yo te tengo que parar ahí, porque justamente es, ay, es tan interesante tu historia porque también nos conecta a las que estamos peleadas con la vulnerabilidad. Y en el momento en el que sientes que te están invadiendo o que te van a quitar todas esas murallas que uno como mujer fuerte se pone, se ha autoimpuesto, dices, no, 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 hasta ahí llegué. Pero también los grandes sabios dicen, la vulnerabilidad es justamente ese camino que te lleva a conectarte con el amor, a conectarte con el perdón hacia ti mismo incluso, y te permite abrirte a recibir. La vulnerabilidad te ayuda a recibir. Es impresionante. ¿Cómo la enfrentaste? La vulnerabilidad para mí ha sido el secreto de todo y te voy a explicar. Para entender la importancia de la vulnerabilidad, yo he entendido que tienes que entender por qué uno lo rechaza. Y es por la ilusión de que estás protegiendo algo. La muralla no está ahí por gusto. Uno lo que quiere es proteger a lo que más ama. Y eso es tu hijo. Entonces, claro que no quiero mostrar a mi hijo ante el mundo como autismo, como autista, porque al final lo que van a hacer es etiquetarla y eso significa que le van a quitar oportunidades, bla, bla, bla. Y tú te crees eso. Lo crees. Pero ojo, ¿a quién más proteges? ¿A quién más? Una de las necesidades universales del ser humano es pertenecer. Eso ya está escrito en piedra. Y cuando algo pasa que te hace diferente, sea el autismo, sea un divorcio, sea una homosexualidad, da igual tu circunstancia. Cuando sientes que algo te destaca, que va a hacer que no pertenezcas, las murallas suben. Pero como tú bien dices, la vulnerabilidad, es decir, dejar que esas murallas bajen, es en ese momento en el cual te das cuenta que lo que tanto necesitas, esa conexión, este amor, no lo puedes hacer con murallas. Tienes que ser vulnerable para conseguir esas cosas. Y en ese momento donde mi muralla subió como loco, porque yo pensé, voy a proteger a mi hija, ellos me lo respetaron. Y cuando me dieron la clínica por fin, mi esposo se me sentó y me dijo, Miriam, tenemos que hablar. Da igual que esto sea una terapia increíble. Da igual tu testimonio si nadie lo escucha. Da igual. Tú tanto quieres ayudar, pero la única manera es abriéndote. Y bueno, a ver, siento que Dios conmigo todo siempre lo ha hecho de una manera extrema y por algo será. A mí me invitó justamente Erika Nota, que es mi compañera en una vez. Ella me abrió muchas puertas en el que cada vez que hacíamos una entrevista, porque ella me empezaba de a poquito, vamos a hablar poquito. Ella sabía cómo manejarme, de no echarme el agua tan rápidamente. Hicimos creo que una o dos entrevistas chiquititas en las cuales yo empezaba a mojar el pie un poquito, pero luego me metí una entrevista que se viralizó, millones de personas la han visto, donde yo digo, mi hija es autista, mi hija tiene autismo y yo di mi corazón al mundo, ayudé a muchas personas, pero me reventaron también. Fue la prueba de fuego, la prueba de mi espiritualidad, que tanta fe tienes. ¿Para qué te pasó lo que te pasó? O te vas a quedar en el por qué. Y gracias a Dios siento que pasé la prueba, porque en ese momento dije, vamos a ser claros, no es fácil ver tu cara en memes diciéndote mentirosa cuando tú apenas estás diciéndole al mundo tu historia con tanta vulnerabilidad. Pero yo aprendí mucho de Brené Brown, no sé si la conoces. Sí, totalmente. Ella fue la que me enseñó a mí la vulnerabilidad, porque si no, A mí también. Y yo empecé a ver sus podcasts y yo me comí todos sus libros y yo dije, ven acá, tienes razón. O sea, la tipa describe que el mundo es como una arena, como los gladiadores del tiempo de antes, sí. donde la vulnerabilidad significa que te quites la armadura y básicamente sales desnudo ante el mundo. Y obviamente van a haber muchos críticos tirando tomates, queriendo que pierdas, pero si tú empiezas a ver muy de cerca, lo que vas a notar es que la mayoría de las caras van a ser las tuyas propias, tus propios miedos. Y por supuesto está el qué dirán, que eso es otra cosa, ¿verdad? El qué dirán que nos afecta tanto que a veces no nos damos cuenta. Del no pertenecer al qué dirán nos mueve mucho. Y estar frente al mundo, porque yo estaba frente al mundo siendo criticada, me quitó el piso, pero me dio la valentía y el coraje de decir, Decir, basta, basta, claro. esta es mi verdad. Y empecé a aprender de muchas cosas y dije, ¿cuál es mi misión? ¿Para qué me pasó esto? Porque si bien es cierto que BTC es una de las mejores herramientas que he probado, no es la única y no es la única verdad, porque en el autismo no hay varitas mágicas. Esto es un proceso integral
Y al abrirme a aprender, a entender, me di cuenta de tantas cosas, de que el microbioma tiene que ver, de que la acidez tiene que ver, de tantas cosas que tienen que ver, y que cuando uno trabaja en equipo con las personas adecuadas, uno saca a su hijo adelante. A veces uno tiene que tener, como te digo, piel muy gruesa, porque yo me sentía más justo, a veces lo dije a mi esposo, le dije, yo me siento como que si estoy gritando, el mundo es redondo, y la gente me está diciendo, no, es plano. Y que capaz a las personas que dicen el mundo es redondo la terminen de matar y que capaz de aquí a una década se den cuenta que es cierto. Yo sería una mujer muy orgullosa si yo por lo menos fui una de esas voces en el autismo, diciendo lo que sé que es cierto, la raíz, cómo tratarlo, cómo navegar ese mundo. Y es difícil. Y tú bien lo sabes, porque al final es un duelo que uno hace con la medicina tradicional. Primero vas y te dicen que tu hijo no tiene nada. Totalmente. O sea, yo nunca me voy a olvidar de tus palabras, que me dijiste, Wendy, por el amor de Dios, olvídate del diagnóstico. Y yo, es que yo necesito un diagnóstico, o sea, necesito un diagnóstico. Solamente me han dicho déficit de atención, impulsividad, pero necesito un diagnóstico. Y tú me dijiste, ya desconéctate de eso. Y me hablaste súper fuerte como tu amiga Melissa a ti, y me ayudaste millón para poder desconectarme del resultado una vez más, que todavía no lo entendía tanto desde una visión espiritual, sino fue más como un balde de agua fría. Pero necesitaba escucharlo para poder decir, igual, sigamos viviendo el ahora en lo que se puede hacer dentro de lo que está en mis manos, porque luego, y te das cuenta en el camino, que tu vida también es individual a la de tu hijo, y tu hijo vino a vivir su propio proceso, vino a vivir su propia vida, y tú quieres que sea perfecta, y te duele que no sea, pero es la de él, es la que le pertenece. Y si tú, como la madre, la persona que más la ama en este mundo, no formas parte de esa vida dándole la seguridad, entonces ¿quién? Y ahí comienzas como que a desconectarte, pero es tan doloroso, tú lo decías hace un momento, que a veces es más fácil tú poder vivir lo que a ti te duele, pero lo que le duele a tu hijo, eso es como que a veces, yo siempre digo, que me insulten, me pueden decir lo que sea y a la final no me va a importar, pero que le hagan daño a mi hijo, eso duele tanto, Miriam. Te toca la fibra. Pero te voy a decir una cosa, hay una razón por la cual Dios o el universo, como lo quieras ver, te manda la prueba donde más te duele. Él sabe, hay personas que van a ser sus hijos, hay personas que van a ser el dinero, hay personas que van a ser la salud. Correcto. Él sabía que lo que a mí más me iba a llegar en la vida era mi hija. Y al hacerme sufrir tanto, fue donde él me enseñó a levantarme, donde dijo, ok, vas a sufrir toda tu vida, o vas a hacer algo con esto, vas a darle vuelta, vas a crecer, porque ¿cuál es la raíz de esta vida? ¿A qué vinimos sino a crecer, a aprender, a ayudar, a gozar? Me rehúso a pensar de que estamos aquí para sufrir. ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería el Y punto? Así ¿cuál es. sería el punto de la vida si no es seguir creciendo, seguir madurando, seguir afrontando, seguir gozando, seguir liberándote de las cosas que te atan? Y Miriam, cuando lo ves así, justamente te conectas con el verdadero amor que cualquier religión o cualquier persona necesita o piensa en lo que es Dios, ¿verdad? Porque ese es el amor, justamente. No importa qué religión sea, si para ti es el sol, es el universo, las estrellas, es Jehová, quien sea. Pero esa energía a la que uno le entrega todo y que también recibe en los momentos más tristes de la vida, se llama amor. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, se da cuenta que a la larga todo es un aprendizaje que te lleva, como tú dices, a crecer. Y nadie que quiera lo mejor para ti, porque nadie que no te quiera va a pretender que no quieras crecer y mejorar. Entonces, detrás está el amor y no está el sufrimiento. Y la fe. Y la fe es una decisión. La fe es una decisión. Porque a lo largo de todo, yo tomé una decisión de tener la fe, de soltar el control de muchas cosas, de aferrarme a lo que sí podía controlar. Pero esa fe, yo también pude haber dicho que no, como muchas personas hacen. Me pude haber quedado el por qué me pasó esto a mí. Me pude haber quedado en la victimización, que he conocido a gente de todo tipo de personas, todo tipo de religión y recursos, quedarse en esa victimización toda la vida y no ver que la vida es así para todo el mundo, independientemente de un diagnóstico, de un divorcio, de una muerte. Todos vinimos acá y sentimos lo que es la adversidad en nuestra respectiva circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie tiene la vida perfecta? Porque Dios no lo quiere de esa manera. Si tú no sabes lo que es la tristeza, jamás entenderás la felicidad.
jamás la vas a apreciar. Si no sabes lo que es la lucha, jamás vas a lograr entender la victoria. Y te digo con tanta pasión porque yo sé lo que es el hueco más profundo de la depresión, de la oscuridad, porque Dios me tocó a mí lo que más yo amaba, pero me lo tocó de cierta manera, de la manera en que me iba a impulsar a mí a ser la mujer que soy hoy, porque tú me preguntaste al principio de esta entrevista quién era Miriam y quién es Miriam. Y yo te puedo decir que la persona que yo era antes, capaz, era una mujer muy perdida, me conformaba con pocas cosas, estaba feliz siendo vendedora de zapatos, de ropa, tenía tiendas, o sea, con cosas muy superficiales. No me conocía como persona, mi alma estaba tan enterrada dentro de la superficialidad, no sé ni siquiera si es una palabra, que mi primer idioma es inglés, así que puede que hayan palabras que salgan que ni siquiera No, existen, perfecto, pero no te preocupes. bueno, pero llega mi hija y lo que hace es que me quita todo el filtro de mi vida y me dice, mira la vida por lo que es. Y yo tenía una decisión que tomar y la tomé basado en mi sufrimiento, porque o era seguir sufriendo o empezar a vivir, buscar otra manera. Y siento que todo lo que en mi vida me fue llevando, pues, hasta un punto, como solamente dejé de sufrir, empecé a apreciar, tuve gratitud, empecé a gozar, me iluminé y ahora eso es lo que yo quiero hacer para otros padres que todavía se sienten dentro de esa oscuridad. O sea, un puente de alegría, un puente de este hoyo negro hacia esto. Y una de las mejores maneras que yo te puedo decir, que una persona me lo explicó una vez a mí, es todo el mundo quiere vivir en este planeta, el planeta perfecto, donde todo está bien. Pero de repente nace un niño con autismo o cualquier otra condición y te encuentras en este planeta y dices, no, 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 a ver, yo quiero el primer vuelo que me saque de este planeta Ujú. hacia este. Hay personas que viven su vida entera buscando ese vuelo y nunca lo encuentran, nunca aceptan, nunca entienden que jamás van a vivir tiempo completo en este planeta. Pero hay personas que llegan a un balance y entienden que si más bien jamás podrán vivir completamente en este mundo, siempre pueden vivir un poquito acá y un poquito acá. No tienes que elegir. Y si eliges vivir un poco en cada uno de esos mundos y te alimenta de lo más lindo de cada mundo, tienes la vida perfecta para ti. Y eso es lo que yo digo. Yo te digo, yo voy a vacaciones con mi hija, yo tengo que llevar su comida congelada por su dieta, hay ciertos horarios que tengo que cumplir, vamos a tratar, yo estoy vacacionando en este mundo, no en este, pero yo me traigo pedazos de este conmigo. Y puede que sea un poco inconveniente, pero es parte del mundo en el cual yo vivo. Ahora te lo he hecho para este otro lado. Yo en este mundo tengo una plataforma donde ayudo, donde me lleno, donde me realizo como persona, como mujer, como madre. Esta diferencia que tanto temí me iba a hacer no pertenecer es lo que me da mi propósito en esta vida. Entonces, ¿qué más quiero yo que vivir en ambos mundos? De poder decirle a las personas, está bien como Dios te lo mande, pasa tu duelo, pero cuando lo aceptes, no tienes la menor idea de qué tan lejos vas a volar o puedes volar, no solamente tu hijo, pero tú también como persona, porque espiritualmente, si uno crece de su circunstancia, de su adversidad, se convierte en un héroe. Y yo he visto tantas mujeres, tú mencionaste una alumna a la vez, que es uno de mis proyectos favoritos de mi vida, con mi amiga Erika Nota, que también tiene un hijo, no con autismo, pero con parálisis cerebral y síndrome de Lennox-Gastaut. Las dos somos mujeres emprendedoras, trabajadoras, nos pusimos a hablar. Es más, aquí está la Yuca, te la voy a presentar. Aquí está Erika. Me encanta lo que haces, te Es felicito. que nos acompañamos y te explico por qué es tan importante un proyecto como este, porque sabemos lo que es vivir en la oscuridad, Total. sabemos lo que es salir a la luz y sabemos lo que es enfocar la luz hacia otras personas. Y yo siempre digo, ese dicho, siempre hay luz al final del túnel. A mí, yo odio ese dicho, porque no, yo no quiero morirme para encontrar la luz. Yo no quiero que sea el final. Yo quiero encontrar la luz en mi camino. La quiero encontrar ya. Y la aceptación, saber dentro de ti que todo pasa por algo, que en el momento que cambias la pregunta de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué me estará pasando esto a mí? Tu vida puede dar un giro
eso lo es todo independientemente de tus circunstancias. Totalmente, Miriam, totalmente. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tus expresiones. Realmente te invito de una vez a otro podcast y me encantaría que esté también tu socia para poder seguir conversando esto de aquí y me cuenten más de Una Luna a la Vez. Pero sé que estás con el tiempo corto y yo te agradezco realmente que hayas podido compartir ese tiempo tan importante que tenías ahora con nosotros, con este espacio. Y a todas las personas que nos están escuchando, que las sigan a estas dos grandes mujeres en Una Luna a la Vez, porque es un programa que realmente motiva y ayuda, uno se siente comprendida, uno siente que también está en este mundo pasando por circunstancias similares a las otras y que más que tener una mano amiga, una mano de mujeres maravillosas y como tú, Miriam, que realmente tocaste mi alma, ¿sabes? Esto es impresionante, como no hay ninguna casualidad en el mundo, estuviste en el momento indicado y sigues estando para mí, yo te lo agradezco y puedo dar fe que todo tu esfuerzo no solamente está motivado por el amor a Raquel, sino también por la clase de ser humano que eres y por el amor a todas las personas que te siguen y que han confiado en ti, a sus hijos, que es confiar el más grande tesoro que uno puede tener en el mundo. Te agradezco de verdad, Miriam, y que sigas con tu lucha, con tu emprendimiento, con tus ganas de vida y que nadie te calle esa voz maravillosa para que nos llenes de vida a todas las que te escuchamos. Gracias por tus palabras y no sabes cómo me llenan, porque digo, uno se levanta cada día haciendo lo mejor que uno puede y es lindo que te validen, ¿sabes qué? Mira, me sirve, porque al final del día esas conexiones humanas es lo que nos llenan. Venimos aquí para eso. Así que me siento muy afortunada de que me invitaste, me siento afortunada de ser, pues, por lo menos una voz en tu cabeza cuando la necesitas. Créeme que tú a mí también me causaste mucha impresión y muy hermosa impresión. Y nada, gracias por tu invitación tan hermosa. Gracias, Miriam, querida. Te mando un beso, otro gigante para Raquel, de tu otra hija y tu esposo, que también es una persona maravillosa. Y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, nos vemos nuevamente en otro episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Gracias, Miriam. Nos vemos. Escucha el primer podcast creado en la televisión ecuatoriana por Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y en tctelevisión.com.